Cuando yo abro la tarea, lo veo todo en blanco. Entonces, en la primera tarea, voy a decirles, hay dos personas que no marcaron. Estas son Natalie Maraver y Gustavo Mejía. Lo que sucede es que me tardo mucho buscando y haciendo las marcas que les correspondan a ustedes. En la segunda tarea, en adelante, ya no lo voy a hacer. Si no tienen marcada la tarea, me aparece en blanco, califico lo que está en blanco y se acabó. Entonces, ustedes tienen que marcarlo. Se los avisé en la primera vez, pero lo estoy dejando pasar la primera vez. Entonces, ese es un punto. Marcar el número de ejercicios. Si no lo marcan, va a aparecer en blanco y se califica en blanco. Segundo punto. La tarea, el curso es en Zoom. Y tienen que asistir. Se califica con la asistencia en Zoom. En Zoom con su participación. Pero si no vienen, vuelvo a insistir, si no vienen, no tengo forma de calificarlos. ¿De acuerdo? Si no vienen, no tengo forma de calificarlos. Entonces, yo tengo un segundo problema con la primera tarea. Aquí hay dos, bueno, hace un rato mencioné a dos personas, Natalie Maraver y Gustavo Mejía. ¿Están de acuerdo que no marcaron los ejercicios en la primera tarea? Espero que lo hayan hecho en la segunda, porque si no, estamos en problemas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Es que yo de pronto le saqué De acuerdo, fotos profesor. a una página cada uno y por eso subí todo así. Cuando dos ejercicios están en la misma página, marcas la primera página para el primer ejercicio y marcas la primera página para el segundo. Sí, no sabía, pero esta vez sí ya lo hizo correcto. Ok. Gustavo igual. Gustavo Mejía. Sí, profesor. Sí que. Sí, estoy de acuerdo que no marqué los ejercicios, pero ya a partir de las siguientes tareas ya no vuelve a pasar. El segundo punto es que el curso tienen que venir para que vean cómo estoy dando el curso y las tareas se refieren a cómo estaban dando el curso. Entonces hay dos personas que no me están poniendo atención y les quiero recordarles ahorita. Jorge García Gómez y Yair Medina. ¿Están por acá? Sí, profesor. ¿Ustedes? Jorge García. Usted hizo el ejercicio por renglones, ¿verdad? Sí, malinterpreté el problema y me equivoqué en esa parte. ¿Por qué lo malinterpretó si durante el curso no he mencionado renglones, estoy manejando columnas? Porque me confundí con los subíndices al momento de escribir mi tarea. Ok. Yair, ¿qué pasó contigo? Sí, maestro. Mi error más grave fue no especificar cómo se hacían los de los cofactores. Digo, marcar, ¿qué pasaba cuando escogía la celda de la última fila y la última columna? Ahí es donde no especifiqué esa parte. Pero usted lo hizo el ejercicio todo por renglones, no lo hizo por columnas. O sea, el punto que quiero hacer claro es que uno tiene que escoger cómo comienza el curso. Yo escogí mostrando que el determinante es lineal en las columnas, alternante en las columnas y que vale 1 para la matriz identidad. Todo lo hice en las columnas, que son las propiedades importantes. Es antisimétrico en las columnas. Y de pronto veo que usted lo hace por renglones. ¿Por qué es eso? Yo había leído en el pizarrón, no sé si fue un error mío o algo así, de que se tenía que hacer por renglones. Ok. Tengo otra interpretación de lo que usted, Jorge y Yair hicieron, pero lo voy a dejar por allá ahorita. Entonces voy con el tercer punto. Hay estudiantes que no asisten. Que no han asistido. Los he visto en las listas, no están ahora. Por ejemplo, Daniela, ¿está en el curso ahorita?
Sí, profesor, la semana pasada no me pude conectar porque estuve trabajando desde temprano, pero ya me puse al corriente con las clases, ya pedí los apuntes con algunos compañeros y ya. O sea, una compañera de apellido Toski no ha venido ningún día. Entonces, la pregunta se lo voy a hacer ahorita a las personas que están. ¿Alguna de ustedes le dio la tarea a Adriana García Toski? ¿Quién fue? ¿La tarea? Sí, le dio la tarea que se iba a hacer. Pues yo estaba asistiendo, entonces... ¿De apellido Toski? Sí, Ok, usted está viniendo. sí, Ok, entonces usted no hizo la primera tarea. no, Ok, y va a venir a este curso. sí, Ok, bien, bien. Los que no asisten se van a borrar del curso. O sea, porque cuando yo abro para calificar, a los que no asisten les tengo que asignar la calificación de 0. Y son varios que se inscribieron y no asisten. De alguna forma les avisé por la plataforma CIPI de la universidad, pero no responden. Entonces, vaya, si ustedes los conocen, que se den de baja, ¿verdad? Entonces, esa es con la parte administrativa del curso. En la segunda parte, la segunda tarea, yo me doy cuenta que, y tampoco soy ingenuo al respecto, que algunos de ustedes se pasan buscando en internet soluciones de tareas o se platican. Pero a veces buscan soluciones y las copian tal cual. Entonces, en la segunda tarea, en el primer problema es muy fácil, todo el mundo lo debe tener correcto, excepto los que no marquen el ejercicio, pues ahí no lo voy a poder ver, ¿eh? Y hay algunos de ustedes que no marcaron el ejercicio, porque el primer ejercicio de la segunda tarea ya lo califiqué y hay alguien que no lo marcó. Pues ni modo, eso yo no lo veo, pero todos los demás están bien. En el segundo ejercicio, que era el importante, y es un ejercicio fino desde el punto de vista teórico, hay algunos de ustedes que copiaron eso del internet y lo puedo leer tal cual, porque yo también tengo acceso a internet, ¿no? Entonces, el problema es que si yo veo que lo copiaron tal cual, las palabras son tal cual, lo voy a tomar mal. Es un ejercicio que tienen que hacerlo, tienen que equivocarse, o sea, con sus propias palabras, su propio razonamiento, tengo que ver lo correcto y lo incorrecto. A veces es más importante ver dónde se equivocan, porque entonces me ayuda a mí a ver esta. Pero si lo copian de internet y yo también lo veo, lo voy a tomar totalmente mal. Entonces, yo lo he visto porque la gente que escribe en internet a veces lo escribe descuidadamente y lo escribe con palabras altisonantes para que suene correcto lo que está afirmando. Eso es típico de internet. Entonces, yo estoy leyendo varias tareas y todos dicen, y por ende sucede tal cosa. Entonces, cuando ves la palabra y por ende varias veces, dices, no, esto está copiado. Y está copiado de internet. Entonces, meto una búsqueda rápida con el tipo de problema y con la frase y por ende, y pronto aparece alguien que lo escribió, que tampoco está correcto lo que escribió, pero ustedes lo están copiando. El problema de internet es que si uno lee las cosas, uno las tiene que razonar. O sea, no porque se afirma y está en algún lugar de internet, es cierto. O sea, hay muchas cosas que están en internet y son falsas. Yo pensaría que la mayor porcentaje de las cosas que están en internet son falsas. Porque en general son gente que no tiene tiempo, no piensa las cosas y se entretiene con un teléfono, una computadora y una tableta, apuntando cosas en internet que él cree que son ciertas por alguna razón, pero o sea, desafortunadamente el mundo de las matemáticas no es de creencias, es una cosa donde uno tiene que razonar. Hay otros mundos en internet que dependen de creencias y no voy a meter con ellas. Entonces, con que uno aviente sus creencias, allá están. Pero en matemáticas no. Entonces, si yo veo el problema y veo la frase y por ende, y la veo repetida en ejercicios, la voy a tomar mal porque sé de dónde proviene, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso porque es uno de los problemas actuales, no porque estemos trabajando en línea, sino aún cuando yo esté trabajando en clases, dejo una tarea,
es muy común que en un momento dado de que no me está saliendo, yo busque en internet y me parece que ahí hay una solución, la copio tal cual, pero no la pienso. Entonces tengan cuidado porque ustedes tienen las herramientas para pensar y no se descuiden de esa manera, ¿sale? Dicho eso, déjenme comenzar con el curso. Ya terminé la primera parte y por otra parte, hay... Sí. Solo una duda con Dígame. respecto a la tarea. Bueno, es que para hacer un... ¿Mande? ¿Usted quién es? Gustavo Vázquez. Gustavo, dígame. Para un ejercicio de la tarea, Sí. específicamente el 2, Sí. ocupé un... Bueno, era el resultado que decía que si el rango de la matriz es el mismo que el de las columnas, o sea, n. O sea, el rango de la matriz A es igual a n, que sería igual a n por n, que es la matriz de, bueno, las columnas y las filas, ¿no? Sí. Entonces es invertible. Yo ocupé ese resultado, ¿no? Sí, Lo que no sabía... Ese se vio el primer curso, o sea, el rango de matriz es el número máximo de columnas linealmente independientes. Sí. Es igual al número máximo de renglones linealmente independientes. Sí. Porque el rango de la matriz y el rango de su transpuesta son iguales. Entonces, ese es un resultado conocido del primer curso. Sí, el asunto es que yo, bueno, aquí tengo su libro y lo busqué, o sea, traté de buscar bien el resultado y me parecía que era como un ejercicio. Entonces, Es el número máximo de columnas linealmente independientes. Sí, porque sí demostraba que, bueno, hacía unos resultados, entonces yo lo que no supe era si hacer el ejercicio, porque era un ejercicio de su libro, o haber puesto el resultado. Yo hice como una pequeña como demostración, pero mi pregunta en específico es, ¿los resultados del lineal 1 se pueden ya, o sea, aunque sean ejercicios, ya los puedo poner inmediatamente o sí tengo que resolverlos? Bueno, ¿cómo se define el rango de una matriz? Haz una matriz en una prueba. El rango de una matriz, la forma que se define, la forma en que yo lo definí y la forma en que todo el mundo lo debe de definir, es la dimensión sobre el campo K de la imagen de la transformación lineal asociada a. Si tú tienes una matriz n por n, te induce una transformación lineal que va de Kn en Kn. Y la transformación lineal toma un vector columna y lo multiplica por A. Este es un vector columna multiplicado por A y esa es una transformación lineal. Por definición, esta es definición. El rango de A es la dimensión de la imagen, pero la imagen es un subespacio vectorial de Kn. Entonces, si el rango de A, yo por abreviación le pongo RA, es esta dimensión, y como este espacio está contenido acá, el rango de A está, la imagen está contenida acá, ¿no? Porque la imagen el núcleo vive acá y la imagen vive acá. Entonces la imagen está contenida acá, su dimensión debe ser menor o igual que N. ¿Sí está bien? Esa es la definición. No hay de otra. Y no está hablando de columnas, no está hablando de nada, nomás dice la dimensión de este. Y luego en el libro o en cualquier lugar se demuestra algunas propiedades de esta imagen, por ejemplo, que está generada por las columnas de A. Entonces, la imagen está generada por las columnas de A. Entonces, quiere decir que si la imagen en el libro se demuestra que la imagen está generada por las columnas, entonces, dentro del conjunto de columnas, tú puedes encontrar una base de este que va a tener menor o igual que n elementos. ¿Qué pasa cuando el espacio vectorial tiene la dimensión máxima? Pues quiere decir que la imagen es todo, ¿no? Sí. Que la imagen es todo. Pero si la dimensión de la imagen es n, por el teorema de la dimensión, la dimensión del núcleo tiene que ser 0. Es inyectiva. Entonces, es inyectiva, de hecho. Entonces, es un isomorfismo. Pero si es un isomorfismo, el rango de esta matriz es exactamente n. Entonces, esta transformación es isomorfismo. El ejercicio que tú mencionas es probar que A es invertible. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, es todo lo que tienes que hacer. Lo que acabo de recordar son puras definiciones. Entonces, el ejercicio es probar que si este es isomorfismo, A es invertible.
Pero esos son temas del primer trimestre, como ves en la forma en que lo recordé acá, ¿verdad? Pero sí es buena la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿todo lo que se vio en primer trimestre se puede usar? Sí, y si quieren dar un argumento al respecto porque les sirve de repaso, con gusto lo leo. O sea, yo por mí, cuando ponen un argumento extra, argumentos extra que van al punto, con gusto los leo. Cuando es un argumento extra que no va al punto y está divagando, también lo leo y pongo una observación. Lo que pasa es que esta parte no te sirve, o sea, suelo poner observaciones de este estilo. Pero cuando es un argumento que va hacia el punto como el que tú estás mencionando, que si el rango de A es exactamente N, entonces A es invertible, y entonces las columnas son todas linealmente independientes por el ejercicio que dijimos. Entonces, ese es un argumento que para mí es claro y es importante y es al punto del ejercicio. ¿Sale? Ok, profe, gracias. No, gracias. ¿Alguna observación más? ¿Alguna observación o seguimos? Entonces, ¿verdad? Para mí, determinantes hasta ahorita son funciones multilineales alternantes, por lo tanto antisimétricas, y que valen 1 en la función identidad, en la matriz identidad. Entonces, por ejemplo, si tengo, o sea, mi punto 2 va a ser estudiar operadores lineales. Yo quiero estudiar operadores lineales, lo dije desde el primer día, y determinantes para mí son auxiliares, son herramientas que voy a usar para estudiar operadores lineales. Recuerdo que un operador lineal es una transformación lineal de un espacio en sí mismo. O sea, es una transformación lineal y que se llama operador porque el dominio y el codominio son el mismo. O sea, mismo dominio y mismo codominio. Mismo dominio y mismo codominio. En general, no tiene por qué ser B de dimensión finita. Entonces, en general, B puede tener B puede tener dimensión infinita. Pero nos vamos a restringir al caso de dimensión finita. Algunos ejercicios, algunas observaciones que yo haga son válidas. Casi todo lo que yo haga es válido para dimensión infinita, pero el curso me pide, y porque es natural, así como un curso introductorio de álgebra lineal, restringirse al caso de dimensión finita, donde tienes bases razonables y puedes hacer razonamientos con estas bases. Entonces dice, pero en general puede tener dimensión infinita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El énfasis va a ser cuando B tiene dimensión, pero es puro énfasis, ¿no? O sea, nada más lo que me pide el curso, hacer énfasis cuando B tiene dimensión de B es finita. Ese es el énfasis. Y entonces, cuando B tiene dimensión finita, se pueden usar determinantes. ¿Sí? Usar determinantes. Y hoy te voy a explicar cómo se usan determinantes en ese caso. Entonces, el énfasis va a ser cuando el espacio B tiene dimensión finita y tengo un operador, ¿no? Y se tiene un operador. Y se tiene T de B en B. Entonces, el énfasis, ahorita estoy suponiendo que B tiene dimensión finita. Entonces, tengo este operador lineal. Entonces, el primer paso es, se escoge una base de B. Se escoge una base de B. Digamos que la base tiene dimensión finita, vamos a ponerle B1 hasta Bn. ¿Verdad? Se escoge una base de B. Y entonces, pero esta base de B, tanto para el dominio, misma para el dominio y codominio. Misma para el dominio y el codominio, porque como los dos son iguales, yo puedo escoger bases diferentes en un mismo espacio vectorial, pero aquí el punto es que cuando tengo un operador, nos conviene que la base que escojas del dominio sea la misma base del codominio. Entonces, tú puedes calcular la matriz asociada a T. Esta es la matriz asociada a T, vamos a llamarle esta, la matriz asociada a T en esa base.
la matriz asociada a T en la base B. Pero en la base B en los dos lados, por eso pongo dominio y codominio. Entonces, esta es una matriz N por N. Entonces, esta es una matriz que vive en el espacio de matrices N por N con entradas en K. Entonces, yo tengo un operador lineal, que es una transformación lineal de dimensión finita al espacio que tengo, escojo una base y entonces a este operador yo le asocio una matriz que depende de la base. Si cambio de base, hay una matriz diferente. ¿De acuerdo? Recuerden que sí, o sea, como me dijo Gustavo hace un rato, voy a usar cosas que están en el primer trimestre. Entonces, recuerden, esto que voy a poner es que si se cambia de base, de B, vamos, digamos, otra base B', vamos a llamarle B1'. Primero, en el primer trimestre se probó que cualesquiera dos bases tienen el mismo número de vectores. Entonces, esta N y esta N es la dimensión de B, ¿no? N es la dimensión de B porque es el tamaño de cualquier base. O sea, en cualquier caso, N es la dimensión de B. O sea, el primer trimestre se probó, y es un término importante, que todo espacio vectorial de dimensión finita, todas sus bases tienen el mismo número de elementos. ¿Verdad? Entonces, si se cambia de base, le corresponde otra matriz. Voy a continuar, esto lo dejo, ¿no? A T le corresponde otra matriz. Otra matriz que voy a llamar A', que sería la matriz asociada a T, pero ahora en la base B' y B'. Sigue siendo una matriz N por N, ¿verdad? Entonces, cuando tú me das un operador lineal, este es único. Pero las matrices que le tocan a este operador dependen de las bases. Si me das una base, tengo una matriz. Si me das otra base, tengo otra matriz. Pero recuerdo del primer trimestre qué cosa, hay una relación entre esta matriz y esta matriz. Entonces, ¿cuál es lo que quiero que recuerden ahorita? ¿Sería la matriz de cambio de base? Exacto. ¿Qué es una matriz de cambios, verdad? Entonces, si Q es la matriz de cambio de base, Q es la matriz de cambio de base, si Q es la matriz de cambio de base, entonces se tiene ¿qué cosa? ¿Alguien me dice? O sea, si cambio de base de B a B', digamos. O sea, tengo la base B y tengo la base B'. Entonces, ¿se acuerdan ustedes qué pasaba? ¿Qué relación hay entre, o sea, esta matriz A y esta matriz A' pueden ser muy diferentes porque tengo diferentes bases. Sin embargo, como son matrices asociadas a bases del mismo espacio vectorial, para esta transformación lineal, hay una relación entre ellos. ¿Alguien me recuerda cuál es? Sería que A es igual a Q a la menos 1 por A' por Q. A' es igual a Q a la menos 1 o al revés, ¿verdad? ¿Sí? O sea, puede ser al revés, como él me decía, despejas a A y te queda Q a' Q a la menos 1. O sea, tú tienes esta o la otra. Y recuerden que la matriz de cambio de base es invertible. La matriz de cambio de base siempre es invertible porque es la matriz que se le asocia a la identidad de B. Y la identidad es un isomorfismo, por lo tanto la matriz que le toca es invertible, ¿no? Entonces, como la matriz de cambio de base es la matriz que le toca a la identidad, aquí tomas la base B y aquí tomas la base B'. Entonces, esta es Q, porque es la matriz de cambio de base. Entonces, la matriz de cambio de base es la matriz que le toca a la identidad en las bases B y B', ¿no? Entonces, esta matriz es invertible, ¿no? Sí, la matriz Q es invertible y entonces A' y A satisfacen esta igualdad. Cuando satisfacen esta igualdad, en álgebra lineal se dice que A' y A son similares o se dice que A' y A son conjugadas. Yo voy a usar las dos palabras. Entonces, se dice que A' y A son similares o conjugadas. Similares o conjugadas, ¿no?
Y ser similares o conjugadas es una relación de equivalencia. Este es un ejercicio del primer curso. Ser conjugadas o la conjugación o la similaridad. La conjugación o similaridad es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia en el espacio vectorial de matrices n por n con entradas. Entonces, es una cosa importante que tengo que recordar. Recuerden, pongo la definición acá si no se acuerdan. Dice, si yo tomo dos matrices, hay dos matrices n por n con entradas en K. Se dice que son conjugadas o similares si existe una matriz P en n por n invertible, esta matriz tiene que ser invertible tal que P es P a la menos 1. ¿Sí? Entonces, se dice que la matriz A y B son conjugadas o similares y pasa esto. Entonces, yo escribo, voy a poner aquí A. Me da igual cuál pongo porque la relación va a ser de equivalencia y la notación que uso es esta. Entonces, aquí esta notación que si A es similar a B o A es conjugada de B. Y esto quiere decir esto. ¿De acuerdo? A es conjugada de B si existe una matriz invertible tal que A es igual a esto. Entonces, esta es una definición general y el ejercicio es probar que esta es una relación de equivalencia. Vean que no, esta matriz no es única, puede cambiar con respecto a otras. Existe, ¿no? No sé qué es única. Este es un ejercicio del primer trimestre, espero que lo sepan hacer porque lo van a usar. Y entonces, lo que acabo de recordar yo para operadores es que cuando tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita y tomo la matriz asociada en una base y la matriz asociada en otra base, estas dos matrices satisfacen esta relación de equivalencia. Entonces, esta es una definición muy general y lo que yo acabo de recordar es que cuando tienes un operador, las matrices asociadas en cualquier base son similares siempre. ¿Preguntas con esto, jóvenes? Porque esto es parte del primer trimestre. Recuerden que probar que es equivalencia, hay que probar tres cosas. Hay que probar que A es equivalente a, o sea, eso se llama reflexiva. Hay que probar la propiedad simétrica, que si A es equivalente a B, B es equivalente a A, pero eso es despejarla de acá, ¿no? Y luego la propiedad importante es la transitiva. Hay que probar que si A es equivalente a B y B es equivalente a C, entonces A es equivalente a C. Entonces ahí sí tienen que trabajar con cuidado con las dos matrices que van a tener. Si A es equivalente a B, hay una matriz P. Si B es equivalente a C, hay una matriz Q que hace que C sea igual a Q, B a la menos 1 o algo así, ¿no? Entonces, tienen que ver con la matriz P y Q, hacen que A sea equivalente a C. Entonces, este es un ejercicio que como mencionaba un compañero hace un rato, ustedes tienen que haber hecho el primer trimestre y si no lo han hecho y lo van a usar, me gustaría que lo hicieran cuando lo van a poner en algún ejercicio, ¿no? Pero es algo que se debe de saber. Entonces, regreso a operadores lineales y acabo de recordar un par de cosas del primer trimestre. Entonces, estoy trabajando operadores lineales, pero estoy con el caso de que la dimensión de B es finita. Entonces, dice, lo primero que hice es tomo una base de B y tomo A, la matriz asociada a T en esa base, ¿verdad? La matriz asociada en esa base. Y entonces, segundo, si tomo B, otra base de B, estoy resumiendo lo que dije ahorita,
Si tengo otra base de D, tengo la matriz asociada a D en esa otra base. Entonces, el punto es que, el tercer punto es que A' es QA igual a menos 1 con Q invertible. Es la matriz de cambio de base, pero ahorita nomás me importa que sea invertible. Entonces, ese es un resumen de lo que acabo de decir ahorita. ¿Sí? Y entonces, consecuencias. Consecuencias de estas cosas que acabo de recordar. Recuerden que yo estoy en el caso de que estoy suponiendo que la dimensión de B es finita. Entonces dicen, si B es finita, esto pasa. Si B no es finita, yo no he definido matrices de tamaño infinito, entonces no hay tales matrices porque no las he definido. Entonces, si B es infinita, esto no tiene sentido. Pero si B es finita, una primera consecuencia es que me dice, yo sé que A' es igual a esto. Entonces, la primera consecuencia es que, ¿cuál es el determinante de A'? Pues si A' es igual a esto, su determinante, porque son matrices n por n, ¿verdad? Estas matrices son de tamaño n por n, donde n es la dimensión de, vamos a suponer que n es la dimensión de B. Entonces, yo puedo calcular el determinante de A' y el determinante de A, ambas son n por n. Y esta matriz es invertible, también es n por n. Todo esto son matrices cuyo tamaño es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, si quiero calcular el determinante de A', que es una matriz n por n, A' es igual a esto, entonces yo pongo QA igual a menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Porque A' es igual a esto. Entonces, aquí estoy usando la propiedad 3i, ¿no? Que A' es igual a esto. Pero yo sé que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Entonces, esto me queda que esto es el determinante de Q por el determinante de A por el determinante de Q a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Porque el determinante de un producto es el producto de los determinantes. De hecho, ustedes lo vimos la semana pasada y en el primer ejercicio de la segunda tarea usaron esto cuando, bueno, en la demostración de cuando A es nilpotente. Entonces me queda esto, ¿no? Pero también sé que el determinante, los determinantes son escalares, ¿no? Entonces yo lo puedo poner de esta manera, pero también sé que el determinante de Q a la menos 1, el determinante de Q a la menos 1 es el determinante de Q elevado a la menos 1. O sea, yo sé que el determinante de la inversa es la inversa del determinante. ¿Se acuerdan? Entonces, este determinante es igual a este. Pero este escalar y este escalar es determinante. Este es un escalar por su inverso. Un escalar por su inverso vale 1. Entonces esto me queda 1 por determinante de A y es igual al determinante de A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he probado en la parte esta de ahorita como consecuencia? La consecuencia es, el número 4, es que yo tengo esto de acá. Entonces, la consecuencia número 4 es que me dice que el determinante de A' y el determinante de A son iguales. Entonces, el determinante de A' es igual al determinante de A. Vamos a leer esta consecuencia en el contexto en que estamos. Y aquí está la demostración, ¿verdad? Entonces, vamos a leer eso rápidamente. ¿Qué me dice? Yo tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita n, tomo cualquier base y me da una matriz. Y lo que acabo de probar es que no importa cuál base yo toma, si tomo una base B o tomo una base B', el determinante de A y el determinante de A' son iguales. Entonces, para este operador lineal, cuando yo le asocio una matriz, el determinante es el mismo, no importa cuál base yo escoja. Entonces, este determinante no importa de cuál base se escoja. Entonces no importa cuál base se escoja de B. El determinante de la matriz asociada es el mismo.
determinante de la matriz asociada no cambia. Es siempre el mismo. No cambia. O sea, no importa cuál base escojas, el determinante no cambia. ¿Están de acuerdo que es lo que acabo yo de probar con cositas que vi de determinante y con cosas que recordé del curso pasado? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Entonces, se puede definir. Se puede hacer la siguiente definición. La definición siguiente. Pues la definición siguiente es muy fácil. Me dice, si T es un operador lineal. Yo tengo T, un operador lineal. Con B, la dimensión de B, n finita. ¿Sí? Se define el determinante del operador. Esto es nuevo. El determinante del operador lineal T. ¿Cómo? Yo quiero definir el determinante de un operador. Todas las 2 semanas pasadas yo he definido el determinante de una matriz. Pero ahora quiero definir el determinante de un operador lineal en un espacio de dimensión finita. Pues el determinante de un operador va a ser el determinante de la matriz asociada a T en cualquier base. Cualquier base. Tomas cualquier base de B y tomas la matriz asociada, tomas este determinante. Lo que acabo de ver es que no importa la base que yo escoja, esto es el mismo. Entonces, el determinante de un operador es el determinante de la matriz asociada al operador en cualquier base, porque primero probé que no depende de la base. Si yo al cambiar de base, esta matriz cambia y el determinante cambia, no puedo definir el determinante del operador, dependería de la base. Pero lo primero que vi es que no depende de la base. Entonces, esta matriz sí cambia, pero el determinante no cambia. Entonces, para eso necesitaba yo haber recordado estas cosas y la propiedad que dice que el determinante de un producto es el producto de los determinantes y la otra propiedad que dice que el determinante de la inversa es la inversa del determinante. Entonces, aquí estoy ya. Esta es la forma en que voy a usar determinantes para trabajar con operadores lineales. Yo puedo calcular el determinante de un operador lineal. Para calcularlo, primero tengo que dar una base de B, sacar la matriz asociada y calcular el determinante de esa matriz. Y lo que he probado en los primeros minutos de esta clase es que eso no depende de la base que cada quien escoja. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, en este sentido vamos a usar determinantes. Entonces, profesor, sí. Yo sí tengo una pregunta. Yo llegué a ver en algún libro que, bueno, el autor hacía o marcaba un renglón donde decía, o bueno, la traducción era más o menos la siguiente, que no necesariamente, o que el determinante se generaliza, en cuanto se generaliza, no necesariamente es un número. Por ejemplo, te ponía el autor determinante de la matriz 1xab, y eso es igual a un polinomio. Sí, sí, eso se puede, hay varias generalizaciones. Yo la que estoy usando es la más fácil, es un escalar. Entonces, ese comentario, me llamó la atención mucho ese comentario que decía así tal cual. El determinante, en cuanto se generaliza, no necesariamente es un número, por ejemplo, y te ponía eso. Entonces, ya efectivamente eso es un polinomio. Entonces, ¿cómo entenderíamos eso o a qué se refiere explícitamente eso de en cuanto se generaliza, ¿no? Okay. Disculpe, profe. Sí, déjenme hacer una distracción, ¿verdad? O sea, es una distracción pero importante, como lo que estás preguntando. Yo estoy trabajando con un campo. ¿Sí? Y con un campo yo estoy viendo espacios vectoriales. Y estoy viendo
transformaciones K-lineares. ¿Sí? Entonces, este es el ambiente en que yo estoy trabajando. Y dices, es un ambiente muy bonito, muy sano, todo es muy fácil, tengo un campo, todos los elementos del campo se pueden sumar y multiplicar, y todos se pueden dividir excepto por 0. Esto es muy manejable. Y luego espacios vectoriales sobre un campo, y de hecho me estoy restringiendo a los que tienen dimensión finita, ¿no? Entonces, de dimensión finita, si quieres, ese es un mejor restricción, pero puedo manejar de dimensión infinita. Y las funciones que veo entre espacios vectoriales son lineales, quiere decir que separan sumas y sacan escalares del campo. Entonces, esto suena bonito, pero no es suficiente para muchas cosas. No es suficiente. No es suficiente. No solo no es suficiente para hacer matemáticas en general, sino ni siquiera es suficiente para hacer matemáticas en este campo. Ni siquiera para trabajar con matemáticas, para hacer matemáticas en ese ambiente. Ni siquiera para hacer en ese ambiente. O sea, hay situaciones donde yo quiero estar trabajando con esto nada más, pero las matemáticas que puedo hacer con esto son buenas para cierto caso. Por ejemplo, este determinante es un escalar del campo, pero yo necesito trabajar con cosas de acá y necesito trabajar en un ambiente más general, no porque yo quiera hacer abstracciones gratis, sino porque es necesario. Entonces, es necesaria una generalización. Yo la generalización la voy a hacer ad hoc. O sea, quiere decir que no voy a hacer la generalización, nada más voy a hacer pequeñas observaciones para notar cosas que estoy haciendo que ya no están en el ambiente propio que yo las dije acá, son cosas más generales. Entonces, la generalización yo la voy a hacer a propósito del momento que me llegue. Le llamo generaciones ad hoc. Son mínimas. Todo el problema de la generalización lo voy a estar escondiendo bajo una alfombra, digamos, ¿no? No más voy a hacer la observación básica. Pero esa no siempre es una buena idea. Necesitamos una generalización correcta. Correcta, toda general, abstracta, porque tiene que ser abstracta, ¿sí? Y esta generación ad hoc es parte de esto de ser abstracto, ¿de acuerdo? Entonces, la generación correcta, por ejemplo, en este punto en que estoy, es una disertación que estoy haciendo, es que en lugar de trabajar con un campo, tengo que agrandar este tipo de objetos que manejo. O sea, tengo que cambiar estos objetos. Pero al cambiar estos objetos, ya no se van a llamar espacios vectoriales, reciben otro nombre. Y las transformaciones sí se llaman lineales. Entonces, la primera generación cambia de campos a algo más general. Esto cambia, esto no cambia. Entonces, ¿cuál es la generalización que yo necesito? Entonces, primero, en lugar de campos, o sea, de campos, ¿qué necesito? Para un campo, lo voy a poner acá. Para un campo, yo necesito un conjunto que no es vacío, tiene dos operaciones, suma y multiplicación, y satisface condiciones para la suma y para la multiplicación. Las voy a escribir, si ustedes se recuerdan. Entonces, condiciones para la suma. Para la suma se satisface propiedad número 1, pero propiedad número 0 es que si tú tienes dos cosas del campo, la suma se queda en el campo. Este se llama la propiedad de cerradura. Entonces, la suma es cerrada. Propiedad número 1, yo sé que la suma es asociativa. Es la propiedad de asociatividad. Asociativa quiere decir que para cualesquiera tres elementos que tomes en el campo, puedes sumar A más B, lo que resulta de suma C, y te da lo mismo que hagas esta suma. O sea, puedo asociar los dos primeros o asociar los dos últimos.
La otra propiedad es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice, dame dos objetos cualesquiera de K, A más B es igual a B más A. O sea, no importa el orden que yo lo sume. La tercera propiedad, existe neutro aditivo. El neutro aditivo yo le llamo 0 y satisface que para todo A en K, A más 0 es igual a A y es lo mismo que 0 más 0. O sea, el neutro no hace nada. La cuarta propiedad que se satisface es existen inversos aditivos. Inversos aditivos quiere decir que para cada A en K, existe otro elemento A' en K, tal que A más A' te da el neutro y es lo mismo que A' por E. Y la notación que se usa, A' se le pone inverso aditivo de A, el menos que es inverso aditivo. Entonces, A más menos A es menos A más A. ¿No? Y es 0. Entonces, estas cuatro propiedades son las cuatro propiedades que tiene la suma. Entonces, la generalización, en lugar de, bueno, hay propiedades para el producto, voy a ponerlas acá. Pero antes que yo borre acá, la generación que yo necesito me va a cambiar un campo. En lugar de un campo va a tomar un conjunto A que va a tener una suma y un producto. No quiero cambiar mi notación para que se vea. En lugar de un campo voy a tener este objeto que se llama un anillo. Entonces, en lugar de un campo voy a tener un anillo. Un anillo tiene una suma y satisface estas cuatro propiedades. Entonces, si pones K o A, me da igual. Entonces, la suma para el campo y la suma para el anillo se parecen muchísimo, no hay generalización. La generalización está con la noción de producto. Con la noción de producto, o sea, pues la generación en lugar de campos va a tomar anillos. Los anillos no generalizan nada con la suma, lo hacen con el producto. Entonces, la propiedad número 0 del producto es, me dice, si tomo dos cosas en el campo, su producto se queda en el campo. Es la propiedad de cerradura. El producto es cerrado. Entonces, igualito. Luego, el producto es asociativo. La propiedad asociativa me dice que si tomo tres cualesquiera cosas en el campo, yo puedo multiplicar A por B y luego por C, o primero B por C y luego por A. O sea, los puedo primeros dos o últimos dos. Y luego tiene la propiedad conmutativa. Entonces, esto me dice que para cualquier A, B en K, A por B es B por A. ¿De acuerdo? La tercera propiedad me dice que existe un neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es un elemento del campo 1 en K y se pide que 1 sea diferente de 0. 0 es el neutro aditivo. Entonces se pide que el neutro multiplicativo no sea 0. Existe un neutro, entonces el campo, además del 0, tiene un 1. Entonces el campo al menos tiene dos elementos. El neutro multiplicativo satisface que para toda A en A por 1 es A y es lo mismo que 1 por A. Entonces, el neutro aditivo sumado no hace nada y el neutro multiplicativo multiplicado no hace nada, ¿no? Entonces, estas son cuatro propiedades del... Bueno, la propiedad 0 hasta la propiedad 3 existe neutro multiplicativo. La propiedad 4, o sea, bueno, para un anillo, el anillo que voy a usar, los anillos que voy a usar yo se llaman anillos conmutativos. Entonces, los anillos conmutativos satisfacen las cuatro propiedades de suma, de producto, satisfacen estas que tengo listadas acá, que son 3 más la cerradura suelo olvidarla. Entonces, satisfacen estas propiedades, pero se diferencian en la cuarta propiedad. En la cuarta propiedad de la suma hay inversos aditivos. Para la multiplicación o producto, no siempre hay inversos multiplicativos. Entonces, la cuarta propiedad del producto, la cuarta propiedad es la existencia
de inversos multiplicativos. En la existencia de inversos multiplicativos me dice, para toda A distinta de 0, ¿verdad? Existe otro elemento que se llama A la menos 1 en K, que se llama su inverso multiplicativo, tal que A por A la menos 1 te da el neutro, no importa el orden en que multiplicas. Eso es lo importante. El neutro aditivo sumado te da el inverso aditivo sumado te da el neutro. El inverso multiplicativo multiplicado te da el neutro. Entonces son propiedades muy parecidas. Pero esta propiedad en un campo dice todos los elementos excepto el 0 tienen inverso multiplicativo, no se pide para el anillo. Entonces, un campo satisface estas 10 propiedades que listé, del 0 al 4 para la suma y del 0 al 4 para el producto. Y ejemplos de campos que hemos trabajado nosotros, ustedes conocen, son 1, los racionales, los reales, los números complejos, y 4, Z módulo PZ. O sea, la clase de todos los del 0, la clase del 1, la clase de P-1 con P en Z un primo. Estos ejemplos no los he trabajado, pero los vieron ustedes en su curso de fundamentos de álgebra, pero estos 3 ejemplos sí los conocen. Esos son ejemplos de campos. Y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, hay una infinidad de campos. Pero, entonces, un anillo conmutativo, lo pongo acá, un anillo conmutativo con 1, así se llama, un anillo conmutativo con 1, se escribe así, es un conjunto no vacío A con 2 operaciones, que se llaman binarias porque suman o multiplican 2 cosas. Entonces se escribe así: A más por, una operación se llama suma, que satisfacen 1. La suma satisface las 5 propiedades, propiedad 0, propiedad 1, 5 propiedades, ¿no? Las 5 propiedades que puse. Y el producto nada más satisface 4 propiedades. ¿Verdad? No pido la existencia de inversos multiplicativos, no lo sé. Porque no todo mundo tiene inverso multiplicativo. Nada más le pido 4 propiedades. O sea, la generalización es quitar propiedades. Le voy quitando propiedades al campo, obtengo un anillo. Todo campo es anillo, pero hay ejemplos de anillos que no son campos. Entonces, rápidamente, para terminar mi digresión, ejemplos de anillos son Z con la suma y con el producto es anillo. Es anillo conmutativo con 1. O sea, pero no es campo, porque no todo número entero tiene inverso multiplicativo. Por ejemplo, toma el entero 2. Su inverso sería un medio, pero un medio no es entero. Entonces, este es anillo, pero no es campo. Otro ejemplo que es importante para nosotros, toma acá un campo y toma X una indeterminada y toma acá de X, este se llama el anillo de polinomios en una y variable o indeterminada. En una indeterminada, la que estoy llamando X y con coeficientes. Este ejemplo lo debieron de haber visto en su curso de fundamentos de álgebra. Es un anillo conmutativo con 1, pero no es un campo. No todos los polinomios tienen inverso. De hecho, los únicos polinomios que tienen inverso son los polinomios constantes distintos de 0. Los polinomios constantes distintos de 0 son escalares y sí tienen inverso, porque el escalar es un campo y en el campo hay inverso. Pero si tienes un polinomio no constante, no tiene inverso. Entonces aquí casi nadie tiene inverso.
Aquí los únicos que tienen inversos son el 1 y el -1, y acá son los escalares distintos de 0. Entonces, estos son ejemplos de anillos conmutativos con 1 y hay muchos más, ¿no? Entonces, ¿cómo se generaliza la noción de K espacio vectorial? Un K espacio vectorial es un conjunto no vacío con dos operaciones, suma y multiplicación por escalar de K. Entonces, si puedo sumar dos vectores o multiplicarlos por un escalar de K. Eso es un espacio vectorial. Entonces, noción de espacio vectorial es esto. Entonces, la generalización, déjenme cambiar acá de esta cosa. La generalización en lugar de K espacio vectorial, se toma A un anillo, aquí es un campo, aquí A es un anillo, entonces habla de A módulos. Entonces, en lugar de hablar de espacio vectorial, porque este ya no es un campo, ya es un anillo, entonces en lugar de llamarse espacios vectoriales, se llaman módulos. Y la generalización dice A módulo B es un conjunto no vacío, y el conjunto B tiene una suma igualita que la de espacio vectorial y tiene una multiplicación de escalares, pero ahora los escalares son del anillo. Es lo único que cambia. Todo es igual, pero los escalares, en lugar de estar en un campo, están en un anillo. Ahora, entre campo y anillo, todo es igual, anillo conmutativo con 1, excepto que en un anillo no pides que todos los elementos distintos de 0 tengan inverso multiplicativo. Esa es una primera generación que se encontraron matemáticos en el siglo XIX. Hace mucho tiempo de eso. Entonces tienes la noción de módulo, y la noción de módulo no se puso en el siglo XIX, se puso en el siglo XX. Es una definición de Hilbert y de Netter. Dos matemáticos. Él un matemático alemán, ella también matemático alemana. Entonces, esa es una generalización. Todo va igual. Los espacios vectoriales tienen bases, los módulos no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Pero tienen generadores, todo funciona bien. Una transformación lineal acá separa sumas y saca escalares. Una transformación lineal acá separa sumas y saca escalares, pero los escalares están en el anillo. Entonces, todo es igual, recuerden, solo que la multiplicación por un escalar en lugar de ser de K es del anillo. Por ejemplo, en este ejemplo los escalares son enteros. En este ejemplo los escalares son polinomios. O sea, es cosa diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a topar con esta generalización en este ejemplo. Este es el único ejemplo que vamos a hacer. Digo, la teoría se hace para cualquier anillo, pero yo lo voy a hacer nada más para este. Pues es lo ad hoc. Ad hoc quiere decir que yo voy a trabajar con este equipo. ¿Sí? Eso es lo ad hoc. Se puede hacer para cualquier anillo conmutativo con 1 y luego se quita lo de conmutativo, puede ser un anillo no conmutativo, etc. Hay muchas más generalizaciones de las que ya no me voy a discutir en esta digresión. Pero respondiendo a la pregunta de hace un rato, ¿verdad? La pregunta de hace un rato me decía, tú tienes un espacio de dimensión finita, tienes un operador lineal, saca escalares del campo y definiste su determinante. Pero ahora voy a tener un A módulo, en lugar de dimensión finita, voy a decir que es finitamente generado, y voy a tener determinantes, pero con escalares en este anillo. Para mí va a ser este anillo, es un ejemplo. Entonces, si yo tengo una matriz, o sea, yo también tengo la generalización de matrices. Matrices pueden tener entradas en un campo, o pueden tener entradas en el anillo. Entonces, eso no es un problema. Es una matriz n por n de cualquier tamaño.
Puede tener entradas en el campo y entradas en el anillo. Son escalares. O sea, las entradas de una matriz son escalares y yo decreto que los escalares están en un campo como he hecho o las entradas pueden estar en campo. Entonces, para mí, la generación ad hoc va a ser trabajar con este anillo. Entonces, si tengo una matriz M por N, sus entradas pueden ser polinomios, no solo escalares, pues porque para mí los escalares ya son elementos del anillo. Entonces, la palabra escalar es elemento de un campo o elemento de un anillo. Entonces, si yo estoy trabajando con matrices con entradas en el campo, los escalares son cosas de un campo. Si estoy tomando matrices con entradas en un anillo, sus escalares son elementos de este anillo. En este ejemplo, los escalares son estos. Y voy a tener mi definición de determinante para este ejemplo particular, pero lo puedo hacer para cualquier anillo, ¿no? Conmutativo con 1. ¿Sí está bien esta discreción? Para quien me preguntó hace un ratito. Yo le pregunté, profe, pero fue más allá de lo que pensaba. Sí, es que no quiero ir así, porque si hago cosas ad hoc, ni siquiera las voy a mencionar, las tiro bajo la alfombra, porque no estamos, o sea, pero cuando quiero hacer cosas con cuidado, tengo que ver qué estoy generalizando. Es una generación que estoy haciendo y cosas que yo probé que valen para campos ya no valen para anillos. Por ejemplo, yo sé que en un campo todo elemento distinto de cero tiene inverso, pero acá ya no puedo usar estos, ¿no? O sea, el determinante de una matriz con entradas acá va a ser un polinomio y ahorita lo voy a ver. Pero eso lo estoy echando bajo la alfombra. ¿Sí? Profe. Sí. Esto sobre los polinomios para el determinante nos va a ayudar para la diagonalización, ¿no, profe? Bueno, va a ayudar para, o sea, yo puedo hacer diagonalización sin polinomios, pero lo voy a hacer con polinomios y voy a trabajar muchísimo este ejemplo. Entonces, este ejemplo, este anillo como tal y con este nombre, yo creo que se debe de ver oficialmente en el curso de Fundamentos de Álgebra. Entonces, revisen su curso, revisen sus libros, revisen lo que tengan y vean lo que saben de polinomios. Si no lo vieron, en el apéndice del libro yo lo agregué. Nada más lo agregué porque pero lo agregué con demostraciones. Entonces, todo lo que está en el apéndice del libro son cosas que debieron de haber fundamentos de álgebra. Está la noción de campo, está la noción de anillo de polinomios. ¿Sí? Campo y anillo de polinomios. No está la noción general de anillo porque yo no la quiero. Yo nomás quiero, como le decía el compañero de hace un rato, esta pequeña generalización. Esta grandota es parte de lo que yo tengo, es nada más para que vean que el ambiente, cómo se trabaja. ¿Sale? Pues termino la discreción y esto lo doy por conocido. Yo sé que puedo sumar dos polinomios y tiene 5 propiedades que acabo de listar. La suma de dos polinomios es un polinomio, propiedad de cerradura, es asociativa, es conmutativa. Hay el polinomio constante 0 que sirve de neutro aditivo y todo polinomio tiene un inverso aditivo cuando se cambian de signo los coeficientes. Y luego puedo multiplicar dos polinomios por la regla de la secundaria, si se acuerdan. La multiplicación de dos polinomios es otro polinomio. La multiplicación es asociativa, es conmutativa y tiene como neutro el polinomio constante 1. Pero no todo polinomio tiene inverso. Entonces, en general, cuando yo divido polinomios, no pasa como en un campo. Dividir A entre B en un campo es multiplicar A por B a la menos 1, pero aquí se requiere que B sea distinto de 0 en el campo. Entonces, en un campo yo puedo dividir si pido que B sea distinto de 0 porque necesito su inverso multiplicativo. Pero si estoy en un anillo, si estoy A y B en un anillo y B es distinto de 0, yo no puedo dividir porque no tengo B a la menos 1. O sea, no se puede decir A entre B que sea A por B a la menos 1 porque B a la menos 1 puede que no esté en A, ¿no? Entonces esto no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, en el apéndice de un libro se trabaja este ejemplo y se dice, ya que no puedes dividir, lo que te cambio por división es algo que se llama el algoritmo de Euclides. Entonces, usan algo de Euclides y me dicen, tú quieres dividir A entre B. Entonces, básicamente dice,
como en la secundaria, ¿no? Pon aquí A y pon aquí B. Para dividir A entre B vas a encontrar un Q que multiplicado por B se lo restas a A. ¿De acuerdo? Entonces, Q por B se lo resto a A. Entonces me queda A menos B por Q. Pero esto que me queda se llama un residuo. ¿No? Le llamo R. Entonces, lo despejo y me queda que A es igual a B por Q más un residuo. Entonces, esto es nomás motivación. Entonces, en un campo puedo hacer, pero en un anillo, este es un campo, yo te lo estoy cambiando por un anillo conmutativo con 1, tengo el algoritmo de la división, A es igual a B por Q más R, Q y R viven en el anillo, pero además R es más chico que R es más chico, ahorita explico eso, más chico que B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que R es más chico que B? En este, yo lo puedo hacer el anillo si pongo una noción de grande o chico. Pero como no lo voy a hacer en general, porque como decía el compañero de hace un rato, yo nada más estoy haciendo ad hoc. Uso lo del apéndice, y en el apéndice yo tengo A y B en K de X, ¿no? Entonces, yo voy a dividir A y me queda B por Q más R. Pero Q y R son elementos de K de X. En lugar del anillo, viven en K de X. Y el algoritmo de Euclides, en ese caso, el algoritmo de Euclides me dice esto, ¿sí? Me dice que A, si quieren le pongo A de X, es igual a B de X por Q de X más R de X. Todos estos son polinomios con, yo quiero que R sea más chico que B. Y lo que se dice es que sea el grado de R, ¿sí? Yo quiero que sea más chico que el grado de B. Es lo que quiero. Que el grado de R sea más chico que el de B. Aquí el problema que quiere decir más chico quiere decir grado. Entonces mi problema es cómo defino el grado. Ahora, cuando defines el grado de un polinomio, ustedes van a recordar, hay dos formas de hacerlo. Uno, el problema cómo defino el grado del polinomio cero. Entonces, una no se define y la otra se define como menos infinito. Entonces, si no se define, lo que yo voy a decir es que cuando yo hago el algoritmo de la división, tengo que cambiar esta frase. Dice, voy a decir, con R de X es igual a 0, y 0 es más chico que todo mundo, o el grado de R de X es más chico que el grado de B. Entonces, cuando yo divido A entre B, me queda un cociente Q y me queda un residuo. El residuo puede ser 0, o si no es 0, su grado es más chico que el grado de B. Entonces, esto es lo que yo tengo en el apéndice, porque es algo que debieron haber visto en este curso. ¿Sale? ¿Responde la pregunta esta de hace un ratito? Sí, profesor, está bien. Yo voy a hacer esto de los dos compañeros que me preguntaron. Yo voy a trabajando ad hoc con anillos de polinomios. Entonces voy a tener determinantes donde aparecen entradas de este anillo, o sea, aparecen polinomios. Y voy a suponer lo de ad hoc y que he hecho bajo la alfombra, es que ustedes leyeron el apéndice y están entendiendo, y todas las propiedades que uso de determinante, excepto dividir, porque no puedo dividir es hacer esto. No puedo dividir como en un campo, todo es válido. Todo es válido. ¿De acuerdo? Pero no se metan con división, porque división necesita el algoritmo de la división de polinomios. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la generalización que yo necesito. Es una digresión que hice, no es gratuita, es importante por lo que viene. Entonces, habiendo hecho esa digresión, déjame irme de regreso. Pero la digresión es importante para que yo les diga, si lo vieron en su curso de álgebra, perfecto. Si no, lean el apéndice porque lo voy a dar por visto. Nada más voy a ir rápidamente recordando cosas de este estilo, ¿no? Y voy a decir dónde estoy haciendo las cosas ad hoc, ¿no? Ok, déjenme ir un poquito más adelante. Entonces, el objetivo de ahora son operadores lineales.
Tengo un operador lineal P de B en B. Es una transformación lineal, B es un espacio vectorial, dimensión finita o infinita, después voy a restringir a dimensión finita. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles operadores son los más fáciles? Los más manejables. O sea, ¿cuáles transformaciones lineales son más fáciles de manejar? Bueno, pues las más fáciles de manejar como transformación lineal son las siguientes. O sea, ¿cuáles son las más manejables? ¿No? Las más fáciles de manejar se llaman homotecias. Estas homotecias son muy fáciles de manejar y les voy a decir cuáles son. Yo tengo, veo un espacio vectorial cualquiera, entonces dice, fijas un escalar lambda en K, cualquiera, es un escalar, y defines, la homotecia se llama T de un espacio, y quieres definir T de B en B es, tomas un vector acá, B minúscula, y lo multiplicas por lambda. Eso es una homotecia. Multiplicar un operador lineal por lambda, esa es una homotecia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un operador lineal muy fácil. ¿Por qué? Es un operador lineal muy fácil. Voy a poner aquí un ejemplo sencillito. Voy a tomar T de R2 en R2. Es mi ejemplo, ¿no? Es mi ejemplo 1. Entonces, voy a tomar una transformación lineal de R2 en R2, ¿no? Entonces, quiero una homotecia. Dame lambda, un número real, el número 3. ¿No? El número 3. ¿No? Entonces yo quiero una homotecia. P de un vector de acá es 3 veces B. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación lineal? Vamos a dibujar. Entonces, esta transformación lineal, esta es R2, y lo voy a transformar en R2. ¿No? Entonces, mi transformación lineal va de R2 en R2. ¿Y qué es lo que hace la transformación lineal? Alargar el vector. ¿Perdón? Dígame. Alargar el vector, ¿no? ¿Cómo dice? Alargar el vector. Alarga el vector, ¿verdad? Tengo un vector cualquiera acá, mi vector B, y lo alarga una vez B, 2 veces B, 3 veces B. Entonces esto es 3B, ¿no? Tomas un vector B y T de B lo alarga. ¿De acuerdo? Entonces lo estira o lo encoge, depende de lo que valga el escalar. Si vale 3, lo estira 3 veces. Entonces una homotecia es lo que hace. Si el escalar fuera un medio, lo acorta a un medio. Si el escalar es negativo, lo manda del otro lado. ¿Sí? O sea, el B para este lado. Entonces, mira, es muy fácil ver lo que hace una homotecia. O sea, una homotecia estira o encoge un vector. Lo puede cambiar de sentido si el escalar es negativo, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, las homotecias son muy fáciles de visualizar. Es fácil probar que estas son transformaciones lineales. Entonces, el que sea lineal, lo dejo que lo hagan ustedes, pero lo visualizo muy fácil. Entonces, es muy fácil visualizar una homotecia. ¿De acuerdo? Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es su matriz asociada? ¿Cuál es una matriz asociada? Una matriz asociada a una homotecia. Una, ¿no? No es la, porque la matriz depende de la base. Entonces, para dar una matriz asociada, me tienes que dar una base del espacio vectorial. Entonces, dame una base del espacio vectorial B. Vamos a tomar la base canónica. E1, E2. La base canónica. La base canónica de R2. Entonces, la base canónica de R2 es muy fácil de visualizar, ¿verdad? Aquí está un vector, aquí está otro vector. El vector 1, 0 y el vector 0, 1. Lo pintes como columnas o lo pintes como renglones, me da igual. ¿De acuerdo? Entonces, E1 lo pinto como 1, 0 y E2 lo pinto como 0, 1. Este es XY, XY. Entonces, aquí está E1 y aquí está E2. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? La base canónica es esa. ¿De acuerdo? Esta es su base canónica. Y entonces,
¿qué le hace la transformación lineal a la base canónica? Bueno, E1, que estaba acá, E1 es este, E2 es este, se vuelve 3E1, aquí está. 3E1 y el este se vuelve 3E2, ¿no? 3E1 y 3E2. O sea, la base canónica la aumenta por el escalar que está haciendo la homotesia. Y entonces, ustedes escriben la matriz asociada a ese operador lineal y ¿qué les queda? La matriz asociada a ese ejemplo que estoy viendo en la base canónica de, pues ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer para sacar la matriz asociada? Calculan T de E1, calculan T de E2 y lo expresan como combinación lineal de la misma base, porque la base es la misma en los dos, ¿se acuerdan? La base es la misma. O sea, aquí tengo la base B, aquí está E1 y aquí está E2, es la misma base. Entonces, TE1 es 3E1 y esta es 3E2. Entonces, esto como combinación lineal de la base es 3 veces por E1 y 0 por E2. Esto es 0 por E1 más 3 por E2. 0 es escalar, ¿no? El escalar es 0. ¿No? Entonces, yo calculo TE1, me sale esto, lo pongo como combinación lineal de la base. TE2, me sale esto, lo pongo como combinación lineal de la base. Y la matriz asociada es la transpuesta de esta que tiene 3,0 en el primer renglón, entonces vuelve 3,0 en la primera columna. Este es el segundo renglón, entonces vuelve la segunda columna. ¿Se acuerdan? Tienen que transponer esta matriz de coeficientes. Entonces, lo que es renglón se vuelve columna y lo que es este renglón se vuelve la segunda columna. ¿Sí están de acuerdo? Pero esta es una matriz diagonal. Esto es una matriz diagonal. Entonces, el ejercicio es que cualquier operador lineal que es una homotesia, su matriz asociada es diagonal. Es un ejercicio rápido, yo hice un ejemplo nada más. Ejercicio aquí sencillo. Si T es cualquier homotesia, voy a suponer que la dimensión de B es finita. La homotesia es T de B es igual a lambda por B. Entonces, en cualquier base de B, la matriz asociada a T es lambda, 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 0, 0. Es una matriz diagonal, le pongo así, que comienza con lambda y termina con lambda. Entonces es una matriz que en la diagonal tiene puras lambdas y fuera de la diagonal tiene ceros. Entonces es una matriz diagonal. Preguntitas hasta acá con el ejemplo. ¿Sí vieron mi ejemplo? Y voy a suponer que ya hicimos el ejercicio porque es muy fácil de hacer. ¿De acuerdo? O sea, lo pude haber puesto como segundo ejemplo, pero mejor que lo hagan ustedes de entretenimiento. Entonces, si tengo una homotesia, su matriz asociada en cualquier base es una matriz diagonal. Entonces, homotesias yo las puedo visualizar como vi mi ejemplo. Sus matrices asociadas son matrices diagonales, entonces, por decreto, esas son cosas fáciles. Una homotesia es una transformación lineal fácil, una matriz diagonal es una matriz fácil. ¿Preguntitas hasta acá, jóvenes? Pues la homotesia repite en la diagonal el mismo escalar. Es una diagonal con el mismo escalar. Es una matriz diagonal con el mismo escalar. Repetido. Repetido n veces. Pues no solo es diagonal, sino que tiene un mismo escalar. Pero entonces, la matriz asociada a T, que es esta en cualquier base, ¿verdad? Es una matriz diagonal que yo escribo así, y entonces la escribo de esta manera, es lambda por la identidad. O sea, esto es lambda por la matriz identidad, porque multiplicar una matriz por un escalar, se multiplican todas las entradas, y lambda por 0 da 0, y lambda por 1 da 1. Entonces, si tengo una homotesia, la
matriz asociada es lambda por la matriz identidad, donde lambda es el eje escalar que da la homotesia. Entonces esto nos debe de compensar que si tengo homotesias son muy fáciles de manejar. Todo esto ya es todo lo que puedo decir de una homotesia. Por ejemplo, yo puedo decir que una homotesia es invertible si esta matriz tiene inversa, pero esta matriz tiene inversa si esta escalar tiene inverso. Esta matriz es invertible si solo si lambda es distinta de 0, porque lambda es un elemento del campo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ejercicio, una homotesia es invertible si solo si TD igual a lambda es invertible sí y solo si lambda es distinto de 0. Y se puede encontrar su inversa muy fácilmente. Su inversa es la homotesia lambda a la menos 1 por b. Entonces, mi primer ejemplo de operadores lineales es muy chafa. Son las homotesias. Homotesias son matrices muy sencillas son transformaciones lineales muy sencillas y sus matrices asociadas son también muy sencillas. Entonces, mi primera familia, recuerden que yo estoy viendo operadores lineales. Entonces, la primera familia que vi son homotesias. Homotesias son fáciles. Pero las homotesias, la matriz asociada es una matriz diagonal muy particular porque tiene repetida. Entonces, la segundo tipo de operaciones lineales, yo tengo T, un operador lineal. Tengo este operador lineal. ¿Y qué sucede si sucede que existe una base? Si sucede, no lo sé, es una base B de B. Este es un operador lineal y voy a pensar que la dimensión de B es n, es finita. Si existe una base de B, esta es finita, una base de B, tal que la matriz asociada a T en B es una matriz diagonal, pues es casi una homotesia, ¿no? Es casi una homotesia, pero no estoy pidiendo que tenga el mismo escalar acá. Aquí estoy pidiendo el mismo escalar. En una homotesia tengo el mismo escalar. Entonces, aquí va a ser una matriz diagonal donde voy a tener lambda 1, 0, 0, 0, 0. Voy a tener 0, lambda 2, 0, 0, 0, 0. 0 por abajo, 0, 0, 0, diagonal, lambda n. Entonces, esta matriz es una matriz diagonal con lambda 1, lambda 2 hasta lambda n en la diagonal. Entonces, esta matriz diagonal yo la voy a escribir de esta manera. Voy a poner lambda 1, lambda 2, lambda n. Entonces, sí, esta es una matriz diagonal, pero con distintos escalares en la diagonal. Con posiblemente, no lo sé, distintos escalares en la diagonal. O sea, puede haber repeticiones en la diagonal principal. Y ceros por afuera. Estas matrices se llaman matrices diagonales. Matrices diagonales es cuando tienes escalares en la identidad arbitrarios y fuera de la diagonal ceros. Este es un ejemplo de una matriz diagonal cuando estos escalares son todos iguales. Si todos los escalares son iguales, tienes una homotesia. Pero si todos estos escalares hay diferencias entre ellos, lo que tienes es una matriz diagonal. Bueno, pero entonces yo voy a pensar que este operador lineal es de alguna manera fácil, porque hay alguna base, existe es la palabra, hay alguna base donde la matriz es diagonal. Puede que haya otras bases para el mismo operador donde la matriz no sea diagonal. Ojo. Puede haber otra base, vamos a llamarle C de B, donde
la matriz asociada a T en esa base no es diagonal. O sea, yo más dije, hay una matriz donde es diagonal, se ve bonita, pero tengo mala suerte, escojo una matriz donde no es diagonal, quién sabe, ¿no? Entonces, si yo tengo un operador lineal para el que existe una base donde la matriz asociada es diagonal, voy a pensar que es bonito. Porque si hay otra base donde pasa esto, para la matriz de cambio de base, ¿qué sostiene? O sea, yo tengo dos bases, una base B y una base C, entonces puedo tomar la matriz de cambio de base, digamos, vamos a llamarle Q a esta matriz de cambio de base. Se tiene que agarro esta Q, esta no es diagonal, la conjugo y esta matriz es esta. ¿Sí? Entonces, esta matriz puede que no sea diagonal. Esta matriz es la que estoy pensando que no es diagonal. Pero esta matriz sí es diagonal. Entonces dices, si tengo un operador lineal y existe una base donde la matriz es diagonal, quiere decir que en cualquier otra base que yo escoja, hay un cambio de base donde esta matriz se vuelve diagonal. Entonces, cuando digo esto, si sucede que existe una base donde esta matriz es diagonal, es lo mismo que decir, dada cualquier base de B, hay un cambio de base que al conjugar lo vuelve diagonal. Esto es lo mismo que esto, pero dicho con palabras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, existe una base donde B es diagonal. O sea, lo que quiero enfatizar es dos cosas de decir lo mismo. Pues si tengo esto, las afirmaciones siguientes son equivalentes. Uno, existe una base de B, una base B de B, tal que la matriz asociada a T en esa base es diagonal. La matriz asociada es diagonal. Esto es lo mismo, usar esas otras palabras. Para cualquier base C de B existe un cambio de base, con matriz Q. Aquí existe una base, es lo mismo decir que hay un cambio de base, tal que la matriz asociada a T en esta base, conjugado por esta, es una matriz diagonal. ¿Sí? La matriz conjugada por esta es una matriz diagonal. Entonces dice, para cualquier base hay un cambio de base que esta matriz la hace diagonal. Entonces estas dos cosas son equivalentes. Es lo que acabo yo de recordar acá. ¿Verdad? Entonces, en este caso se dice que el operador, es la definición, si esto sucede, se dice que el operador lineal, se dice que el operador lineal de B en B es diagonalizable. Aquí la palabra nueva es diagonalizable. ¿De acuerdo? Si esto sucede, voy a decir que el operador lineal es diagonalizable. Entonces voy a repetir. ¿Qué quiere decir que un operador lineal sea diagonalizable? Recuerda dimensión finita. Diagonalizable, dimensión finita. Dimensión de B es finita. Diagonalizable quiere decir que hay una base de B donde la matriz asociada es diagonal. Diagonalizable también quiere decir que para cualquier base de B hay un cambio de base que al conjugarlo con la matriz de cambio de base lo hace diagonal. ¿De acuerdo? Entonces,
Diagonalizable quiere decir esto o quiere decir esto porque es lo mismo. Cuando son equivalentes, puedo usar uno o puedo usar lo otro. Entonces, estas matrices, estos operadores lineales son bonitos porque las matrices asociadas en alguna base son diagonales. Y diagonales es lo que más se parece a una matriz de homotesia. Entonces, por decreto yo pienso que los operadores lineales diagonalizables son bonitos porque tienen una matriz diagonal que se parece a una homotesia, y las homotesias yo las vi como bonitas porque las puedo visualizar. ¿Todos de acuerdo conmigo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si tengo un operador lineal que es diagonalizable, le pasa esto. Ejemplos de operadores lineales que son diagonalizables son las homotesias. Por ejemplo, toda homotesia de B en B es diagonalizable. De hecho, es diagonal. La matriz que le toca no solo es diagonalizable, en cualquier base es diagonal, ¿no? Entonces, las homotesias son cosas bonitas, son diagonalizables. Entonces, ¿cuál es el problema que planteo ahorita? El problema que voy a plantear lo voy a hacer con un dibujito, si me ayudan. Aquí voy a pensar que tengo a todas las matrices n por n. Estas son todas las matrices n por n. O todos los operadores lineales, ¿no? Todas las matrices o todos los operadores. Yo puedo pensar esto como todas las matrices. O sea, voy a hacer dos puntos de vista. Yo puedo pensar matrices o puedo pensar operadores lineales. Estas son matrices cuadradas. Entonces, yo lo puedo pensar así o puedo pensar todos los operadores lineales. Entonces, aquí voy a pensar, voy a poner lin K de B en B. Aquí son todas las matrices n por n. Estos son todos los operadores lineales. Entonces, estos son todos los operadores lineales de B en B. Pues yo puedo pensar en todas las matrices n por n o en todos los operadores lineales. En el trimestre pasado vieron que estos dos espacios son isomorfos. El espacio de matrices n por n es isomorfo al espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de B en B, que son operadores lineales. ¿Verdad? Estos dos espacios son isomorfos. La dimensión de acá es n cuadrada, la dimensión de acá también es n cuadrada. Aquí, por supuesto, que estamos suponiendo que la dimensión de B es n. ¿Verdad? Entonces, este tiene dimensión n cuadrada, este tiene dimensión n cuadrada. Entonces, dice, yo tengo dos puntos de vista para pensar lo que sigue. El punto de vista más sencillo es pensar siempre en matrices. Pero yo voy a estar pensando en los dos. Y este isomorfismo va a llevar de acá para acá. Toda matriz me da una transformación lineal, pero de Kn y Kn. Y toda transformación lineal de B en B me da una matriz, apenas escojo una base de B. Para el dominio y codominio la misma base, me da una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, dice, yo puedo ir de un lado en otro, escogiendo base o multiplicando por la matriz que me dan acá. Yo puedo ir de un lado para otro. Entonces, aquí me das una matriz A. Acá. Me das una matriz cuadrada A acá. Entonces, yo tengo la transformación lineal que va de Kn en Kn. Pues en este caso particular, B es Kn, ¿no? Este es B y este es B. Entonces, este punto de vista es un poco más restringido, es un ejemplo de este. Entonces, me conviene más pensar en el caso general, porque no siempre voy a tener la suerte de que me den matrices. Si tengo suerte y me dan matrices, que bueno, la transformación lineal es de Kn en Kn, y Kn tiene la base canónica, que bueno, pero no sé que la matriz sea diagonal, porque la matriz que me dieron no tiene por qué ser diagonal. Pero si me das un operador lineal, ya no tengo Kn hasta que doy una base. B es isomorfo a Kn hasta que me das una base. Si no me das una base, no lo sé. Entonces voy a trabajar con este ejemplo que es un poquito más general que trabajar de este caso. Entonces, pero yo puedo ir de los dos lados. Ok.
Entonces, esto es primero, puedo trabajar acá, puedo trabajar allá, dimensión de B es finita. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Dentro de acá tengo matrices. Por ejemplo, aquí tengo la matriz identidad. Aquí está la matriz IN. Aquí la matriz IN le toca la identidad, la transformación lineal de identidad de B en B. Entonces, estas cosas, aquí tengo la matriz de puros ceros, aquí le toca la transformación lineal que manda a todo el mundo a cero. Pero aquí tengo sus objetos aquí adentro, y entonces cuando yo tengo a alguien de acá es un operador de B. Alguien de acá es una matriz N por N. Entonces, lo que yo quiero ver es, dice, cuando yo cambio de bases, conjugo matrices. Cambios de bases conjugan matrices. Es lo que está haciendo. Cambio de base, conjuga matrices. Entonces, lo importante es cambio de bases, conjuga matrices. Ya que tengo eso, voy a borrar acá para que pueda escribir. Ya que yo tengo que cambio de bases conjugan matrices, conjugar es una relación de equivalencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es que cambios de bases conjugan matrices. Entonces, yo tengo aquí mi espacio vectorial y me escojo B, una base de B, y me escojo C, otra base de B. Cambio de base es la matriz Q. Matriz de cambio de base, ¿no? Es una matriz invertible siempre, porque le corresponde a la transformación de identidad. Entonces, tengo dos bases, tengo la matriz de cambio de base, cuando uso la matriz de identidad, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un operador acá, yo tengo un operador lineal allá, entonces acá el operador lineal en la base B es el operador lineal. Voy a poner aquí C. B, ¿cuál es más? ¿No? Entonces dice, cuando yo cambio de bases, aquí conjugación. Conjugación con la matriz de cambio de base. Con la matriz Q de cambio de base. Entonces, en todo lo que he dicho en esta segunda hora del día de hoy es recordar esto. Que si tengo un espacio vectorial de dimensión n y tengo dos bases y un operador lineal, cuando cambio de bases con la matriz Q, lo que estoy haciendo es conjugar las matrices asociadas. Entonces, si yo tengo un operador lineal y quiero saber si es diagonalizable, yo tengo que encontrar esta matriz de cambio de base que me la vuelva diagonal en la base C. Entonces, yo tengo que encontrar esta matriz Q que me cambia la base. Entonces, y yo sé que conjugar es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, voy a plantear el problema que quiero. El problema que quiero del día de hoy es el problema de diagonalización. Y el problema de diagonalización me dice, ¿me das un operador lineal? ¿Es o no es diagonalizable? Si es diagonalizable, hay una matriz de cambio de base que al conjugar las matrices adecuadas, una se vuelve diagonal. Entonces, el problema de diagonalización es encontrar esta matriz o encontrar la base que hace que la matriz se vuelva diagonal, que la matriz asociada se vuelva diagonal. ¿De acuerdo? Que la matriz asociada se vuelva diagonal. Entonces, el problema es de todas las matrices de acá, ¿cuáles son las matrices diagonalizables? Entonces, el problema es, ¿cuáles matrices? ¿Cuáles matrices n por n son diagonalizables? Es el problema de acá, y el problema de este base, ¿cuáles operadores lineales son diagonalizables? Es el mismo problema. Entonces, ¿cuáles operadores lineales en B son diagonalizables? ¿Sí? ¿Cuáles operadores lineales son diagonalizables? ¿No?
Entonces, ¿qué quiere decir este problema? Este problema que voy a plantear, ¿cuáles matrices de acá son diagonalizables? Pues aquí tengo matrices, lo puedo poner de este punto de vista, pero necesito borrar, espero que hacer pizarrón no borro, pero lo necesito de modo. ¿Sí? Me voy a quedar de ese lado por un ratito. Pero es lo mismo que tenga acá, es el mismo problema. ¿Cuáles matrices de acá son diagonalizables? Para poder responder a esta pregunta, observen primero. Voy a hacer unas observaciones muy sencillas que ya hice, nomás las voy a escribir. Una, diagonalizable quiere decir que una conjugada de ella es diagonalizable. O sea, si tengo una matriz M, diagonalizable quiere decir que existe Q invertible, y si tú haces QM con la menos 1, estás diagonal. Entonces, primero, la relación de conjugación, la relación de conjugación es una, en el conjunto de matrices, es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Es un ejercicio muy sencillo, que la relación de conjugación es una relación de equivalencia. Segundo, toda relación de equivalencia me da una partición. Recuerden que toda relación de equivalencia, toda relación de equivalencia en un conjunto induce una partición. En un conjunto induce una partición del conjunto. Y viceversa. Toda partición me da una relación de equivalencia. Pero lo que me interesa es que toda relación de equivalencia me da una partición del conjunto. Entonces, en este conjunto yo tengo la relación de equivalencia, conjugación. Entonces, si tengo la conjugación, este conjunto está separado en clases de equivalencia que se llaman, puede haber un número infinito, no lo sé. ¿Sí? Esta está en una clase de equivalencia, aquí hay otra, hay un número infinito tal vez, no lo sé. Usualmente hay un número infinito. Los subconjuntos de esa partición se llaman los subconjuntos de una partición. En este caso, los subconjuntos de una partición se llaman clases de equivalencia. Clases de equivalencia. Y recuerden, hay tres propiedades de una relación de equivalencia y hay tres propiedades de una partición. Las tres propiedades de una partición o las propiedades de las clases de equivalencia, cada una de estas es una clase de equivalencia. Cada clase de equivalencia no es vacía. Dos clases de equivalencia distintas son disjuntas, tienen tres propiedades, una, no vacías. Dos disjuntas, 2 a 2. Disjuntas 2 a 2. Quiere decir que si tomo dos clases de equivalencia distintas, su intersección es vacía y su unión es el total. Por eso es partición, ¿no? Su unión es el total. El conjunto. Yo tengo cualquier relación de equivalencia en un conjunto, me parte con subconjuntos cuya unión es todo. Los conjuntos son disjuntos por parejas y cada uno de ellos no es vacío. Esa es la definición de partición. Entonces, si tengo una relación de equivalencia, me das una partición, que es una familia de subconjuntos no vacíos, disjuntos 2 a 2, cuya unión es el total. Entonces, yo tengo en este ejemplo la relación de congruencia. Y la congruencia me da una partición. ¿Verdad? Los subconjuntos de la partición son clases de equivalencia. ¿Verdad? Entonces, toda relación de equivalencia induce una partición. Induce una partición.
sus elementos son clases de equivalencia, pero este ejemplo es en las matrices n por n. Habiendo recordado esto, voy con la tercera parte que estoy recordando. Esto ya se probó que relación de equivalencia. Y esto es algo que recuerdan ustedes, que toda relación de equivalencia es de una partición. Entonces, dos elementos de cualquier clase de equivalencia, en este ejemplo, dos elementos de una clase de equivalencia, la clase de equivalencia la forman matrices, cada clase de equivalencia, en este ejemplo, cada clase de equivalencia en este ejemplo lo forman matrices conjugadas entre sí. Matrices conjugadas o similares. ¿Sí? Cada clase de equivalencia la forman matrices similares. Entonces, si esta es una clase de equivalencia y me das aquí una matriz A y otra matriz B, entonces A es equivalente a B. A equivalente a B quiere decir que existe Q invertible tal que A es QB igual a menos 1 o al revés, ¿no? Que es la equivalencia. Entonces, cuando tomo dos matrices cualesquiera en una clase de equivalencia, en este ejemplo, equivalencia quiere decir conjugadas o similares. Entonces, cada clase de equivalencia la forman matrices conjugadas. Puede variar la Q que hace la conjugación. La Q no tiene que ser la misma. Q puede variar. Q varía. Q varía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cada clase de equivalencia la forman matrices conjugadas. Entonces, este es el ambiente general. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Matrices diagonalizables. Entonces, las matrices diagonalizables, digamos que esta matriz M es diagonalizable si hay un cambio de base Q que hace que la matriz esta se vuelva una matriz diagonal. Pero si esta matriz se vuelve diagonal, entonces están en la misma clase de equivalencia. Entonces, las matrices diagonalizables forman una clase de equivalencia. Entonces, conclusión de esto, las matrices diagonalizables forman una clase de equivalencia. Forman una clase de equivalencia. Entonces, las matrices diagonalizables forman una clase de equivalencia. Ustedes tienen que probar que cualesquiera dos matrices diagonalizables son conjugadas una de la otra. Entonces, las matrices diagonalizables forman una clase de equivalencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles matrices son diagonalizables? Es encontrar esta clase de equivalencia. Entonces, mi problema es encontrar esta clase de equivalencia. O sea, ¿qué matrices son diagonalizables? ¿Qué matrices son diagonalizables? Es encontrar esta clase de equivalencia. Pero esta clase de equivalencia incluye la matriz diagonal. La matriz identidad. Entonces, esta clase no está allá. Esta clase es esta. Incluye la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad no está afuera. Está allá adentro, ¿no? Entonces, las matrices diagonalizables incluyen a la matriz identidad, ¿no? Entonces, yo lo que quiero como primer objetivo de esta segunda parte del primer mes es ver si puedo dar una condición para saber si una matriz se encuentra en esta clase de equivalencia. Déjeme comenzar a hacer eso el jueves, ¿no? Lo voy a estar haciendo en varios días. Voy a encontrar varias condiciones para que una matriz sea diagonalizable. Y ya que yo tenga al menos una o dos condiciones, hay muchas. Con una vez me voy a conformar. Si ya la entiendo bien, voy a buscar otras clases de equivalencia acá que ya no son diagonalizables, pero son casi diagonalizables. Pero tengo que explicar eso y lo dejo para las siguientes clases. Entonces, si no hay preguntas ahora, jóvenes, terminamos y nos vemos el jueves. ¿Preguntas? Gracias, profesor. No, gracias a ustedes, nos vemos el jueves. No, gracias. Gracias.